Hola, mi nombre es Clara Caterina Murillo Benítez. Yo les voy a dar la definición de contratos informáticos. Entonces, decimos que un contrato informático es un concepto ambiguo que puede abarcar distintos tipos de contratos, como son en sentido amplio u objetivo. Como sabemos, en este abarca todos aquellos convenios cuyo objetivo sea un bien, servicio informático, independientemente de la vía por la que se celebra. El objeto del contrato, por tanto, sería la prestación de un servicio informático. Y tenemos otro contrato que es en sentido restringido o formal, que estos son aquellos contratos cuyo perfeccionamiento se da por vía informática, indiferentemente de cuál sea su objeto. A estos últimos se les conoce también propiamente como contratos electrónicos. Desde la primera óptica, los contratos informáticos pueden referirse tanto a bienes, hardware o software, como a servicios informáticos tales como mantenimiento preventivo, correctivo o evolutivo, desarrollo y hospedaje de sitios web, prestación de servicios, de certificación digital, etc. Pueden ser objeto de contratación electrónica cualquier cosa, actos o negocios jurídicos que sean lícitos y siempre que para su contratación no se requiera de alguna forma específica que sea incompatible con los medios electrónicos. Por ejemplo, presencia de un fedatario público. Entonces, la principal cuestión que se plantea es cuanto a la prueba del contrato, tanto en cuanto a la intervención de las partes como en cuanto a la prestación de su consentimiento. La forma hoy por hoy de acreditar estos extremos para un particular o incluso un profesional pasa por la firma electrónica. Si bien es paradójico que la prueba de esta firma deba llevarse a cabo mediante un soporte de papel, puesto que la inadaptación de los juzgados a las nuevas tecnologías hace necesaria que para demostrar un consentimiento en un contrato se haga preciso demostrar ante un juez la autenticidad de la firma, a cuyo fin solo cabe documentar suficientemente esta autenticidad. Hola, mi nombre es César Fonseca. En este momento te voy a hacer la presentación de modelos de contratos informáticos. Modelo de contrato de accesos y tratamiento de datos personales LOB. Carta de colaboración de proveedor de contenido. Intercambio de enlaces. Acuerdo de colaboración de servicios. Modelos de documentos de entrega de programas informáticos, productos o servicios contratados. Tipos de contratos informáticos. Ante la gran diversidad de contratos informáticos que existen en la actualidad, dividiremos su estudio en dos grupos diferentes. El primero, respecto al objeto. Debido a las características especiales de los distintos objetos sobre los que pueden versar estos contratos, ya sea hardware, software, servicios de mantenimiento, información o llave en mano, que llevan a la necesidad de su estudio y tratamiento individualizado. El segundo, respecto al negocio jurídico, debido a que los contratos informáticos más comunes realizados se han llevado a cabo bajo el paraguas protector de una determinada figura jurídica, en la que han encontrado acomodo, pero casi todos los casos han sido necesarios adecuar el objeto del contrato al negocio jurídico realizado por el objeto. Contrato de mantenimiento de licencia de sistema, condiciones y licencia de uso, coping, licencia de uso de programas, contrato de desarrollo de programas informáticos, contrato de arrendamiento de equipos, contrato de mantenimiento de equipos, contrato de licencia de uso, contrato de mantenimiento, contrato de ASP, contrato de desarrollo de software a medida, contrato de distribución, contrato de scrap, el contrato de hosting, contrato de housing, contrato de licencia de uso, contrato de registro y renovación de nombre de dominio, contrato de outsourcing, contrato de compraventa de hardware,
contrato de cesión de propiedad intelectual, contrato de presentación de servicios informáticos, contrato de suministro de contenido. En total son 23. Definiciones. Contratos de hardware. Entonces, como ya sabemos, en los contratos de hardware va todo aquello que físicamente forma parte del equipo, considerando como tal también a los equipos de comunicaciones u otros elementos auxiliares para el funcionamiento del sistema que se va a implementar. Los contratos de software. Hay que diferenciar en el momento de analizar una contratación de software si se trata de un software de base o de sistema, o se trata de un software de utilidad o de aplicación a usuario, ya que este último debe responder a unas necesidades particulares, las del propio usuario, el que encarga la aplicación y que por tanto tendrá que quedar claramente especificadas en el contrato. Sin embargo, el software de base o sistemas y el software de utilidad responden a unas características generales que son las del propio sistema y a las de la utilidad a la que sirven, y es un producto ya conformado de antemano, que no se somete a peticiones o particularidades del usuario. Tenemos los contratos de instalación llave en mano, que en estos los que irán incluidos tanto el hardware como el software, así como determinados servicios de mantenimiento y de formación del usuario. Los contratos de servicios auxiliares, como pueden ser el mantenimiento de equipos y programas o la formación de las personas que van a utilizar la aplicación respecto a equipos, sistemas o aplicaciones. Por el negocio jurídico. Los contratos de venta. Cuando sea un contrato en el que el suministrador o vendedor, en este caso, se obliga a entregar una cosa determinada, un bien informático, y la otra parte, comprador, debe pagar el precio cierto. La venta también puede ser de servicios. Esto está establecido en el artículo 1445 del Código Civil de arrendamiento financiero, mediante el que se requiera que participen tres partes: el suministrador, vendedor del equipo informático y una entidad o intermediario financiero que compra el bien, para un tercero que es el usuario y el usuario del bien que lo poseerá, pero lo tendrá en régimen de arrendamiento financiero hasta que haya cumplido con unas determinadas características o requisitos. Tenemos el contrato de alquiler. El arrendamiento sobre bienes informáticos es un arrendamiento tipo de los reguladores en el Código Civil, artículo 1543, caracterizado porque el suministrador se obliga a dar al usuario el goce o uso de un bien informático durante un tiempo determinado y por un precio cierto. De opción de compra. Aunque la opción de compra no está definida en nuestro ordenamiento y solamente se recoge para bienes inmuebles en la legislación hipotecaria, artículo 14, nuestra doctrina y jurisprudencia la tienen bien delimitada, exigiendo que para que exista este tipo de contrato tiene que darse tres requisitos principales. Primero, al optante, que le debe conceder decisión unilateral de la realización de la opción de compra. Segundo, precio de compraventa, que debe quedar perfectamente señalado para el caso de que el optante decida acceder a dicha compraventa. Tercero, plazo del ejercicio de la opción de compra, debe quedar determinado con claridad en el acuerdo de las partes. De mantenimiento, puede ser tanto de equipos como de programas o incluso mantenimiento integral, en el que se puede incluir un servicio de formación, asesoramiento y consulta. De prestación de servicios, en los que incluiríamos análisis, especificaciones, horas máquina, tiempo compartido, programas, etcétera, que los podríamos calificar como unos contratos de arrendamiento de servicios. El arrendamiento de servicios se da cuando una parte se obliga con la otra a prestarle unos determinados servicios, con independencia del resultado que se obtenga mediante la prestación. También tenemos el contrato de ejecución de obra.
Este consiste en el compromiso de una de las partes, en nuestro caso, el suministrador del bien o servicio informático, a ejecutar una obra y de la otra parte realizar una contraprestación en pago por la obra llevada a cabo. De préstamo, caracterizado porque una parte entrega a otra el bien informático para que use de él durante un tiempo determinado y lo devuelva una vez cumplido ese tiempo. El contrato de comodato consiste en un tipo de contrato de préstamo en el que el suministrador transfiere el uso del bien informático prestado. El Código Civil, artículo 1740, se refiere al comodato como un contrato de préstamo en el que una de las partes entrega a la otra alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la da de vuelta, indicando que es esencialmente gratuito. En el caso de que se acuerde entre las partes una retribución, deja de ser comodato para pasar a ser un arrendamiento de cosas. Tenemos el contrato de depósito, que se constituye de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, artículo 1758. Desde que una persona recibe una cosa ajena con la obligación de guardarla y restituirla, siendo un contrato gratuito, salvo pacto contrario, artículo 1760, pero que en el caso de cumplirse los requisitos establecidos en el Código de Comercio, artículo 303, se trata de un depósito mercantil, en el que el depositario tendrá derecho a exigir retribución por el depósito, salvo pacto contrario, artículo 304, con las obligaciones para el depositario de conservación de la cosa, en este caso del bien informático, de acuerdo con lo establecido en los artículos 306 y concordantes del mismo cuerpo legal. Bueno, licencia de software. Una licencia de software es un contrato entre el licenciante, autor titular de los derechos de explotación distribuidor, y el licenciatario del programa informático, usuario consumidor, usuario profesional o empresa, para utilizar el software cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas. Las licencias de software pueden establecer, entre otras cosas, la cesión de determinados derechos del propietario al usuario final sobre una o varias copias del programa informático, los límites de la responsabilidad por fallo, el plazo de cesión de los derechos, el ámbito geográfico de validez del contrato o incluso pueden establecer determinados compromisos del usuario final hacia el propietario, tales como la no cesión del programa a terceros o la no reinstalación del programa en equipos distintos al que se instaló originalmente. Derecho de autor. La concreción del código fuente es precedida por un proceso de orden intelectual, el cual en su gran mayoría queda sustentado de manera escrita, razón por la cual las diferentes legislaciones lo han asimilado a una obra literaria, y por ende el régimen legal de este tipo de propiedad intelectual ha sido asignado al derecho de autor. La decisión andina de 351 de 1993, norma de aplicación referente y directa, define en su artículo tercero al programa de ordenador software como expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada es capaz de hacer que un ordenador
un aparato electrónico y similar capaz de elaborar informaciones, ejecute determinadas tareas u obtenga determinados resultados en el programa de ordenador. Comprende también la documentación técnica o los manuales de uso. Nos rigen las leyes. Ley 23 de 1983. Software como obra literaria. Derecho 1360 de 1999. Registro de software. Decisión Andina 351. Ratifica el software como obra literaria en los países andinos. Ley 44 de 1993. Los empleados y funcionarios públicos que sean autores de obras protegidas por el derecho de autor podrán disponer contractualmente de ellas con cualquier entidad o derecho público.